Want to welcome everybody. Quisiera darle la bienvenida nuevamente Third study together. a nuestro tercer estudio juntos. Let's open with a word of prayer. Vamos a iniciar con una oración. Lord God Almighty, Señor Dios Todopoderoso, as we gather together mientras nos reunimos to prepare our hearts and our minds for the coming Sabbath, para preparar nuestros corazones y nuestras mentes para el próximo sábado que se this acerca, opportunity, que aprovechemos esta oportunidad as we consider the meaning of unity, mientras consideramos el significado de la unidad, the difficulty of our human relationships, las dificultades de nuestras relaciones humanas and for some of us, y para algunos de nosotros the difficulties that we have relating to you. las dificultades que tenemos para relacionarnos contigo. We hope that you will help answer our questions Esperamos que nos ayudes a responder nuestras preguntas and soothe our hearts. y calmes nuestros corazones. Make us joyful to serve you Danos el gozo de servirte and to be with you. y de estar contigo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. On Sunday morning, we have a question and answer. El domingo por la mañana tenemos una sesión de preguntas y respuestas. So if you have questions, Entonces, si tienen preguntas, please submit them podrían por favor enviarlas to either Elder Shemaine or the ministry leaders of Ed. bien sea a la anciana Shimen o a les líderes Get them beforehand. o les líderes ministeriales de EV. Es bueno si las recibo de antemano. Gracias. So in our last presentation, Entonces, en nuestra última presentación, we explored the subject of unity exploramos el tema de la unidad and where our difficulties reside. y dónde residen nuestras dificultades. It seems that most people have a problem with their fellow humans. Y parece que la mayoría de la gente tiene problemas con sus semejantes. And not that many people have a problem with God. Y no tanta gente tiene problema con Dios. I found that interesting. Me pareció interesante. I want to say it this way. I found that shift or change interesting. Me pareció ese cambio interesante. And you might say that you haven't changed. Podrían decir que no han cambiado. I would suggest that you have. Yo sugeriría que sí lo han hecho. If you go to all the great religious movements, Si van a todos los movimientos religiosos, all of them, a todos ellos we mentioned three. mencionarán tres. Help me. Ayúdenme. Three great religious movements. Tres grandes movimientos religiosos. There are more than three. Hay más de tres. Ok, continúen. The Reformation, got the number right? Ok, tenemos la Reforma, el movimiento Millerita, y vamos a poner aquí solamente el símbolo de Cristo. Good. Bien, Is it then? tenemos todos los movimientos. I would suggest
Entonces yo sugeriría what marks each of those great religious movements que lo que marca cada uno de esos movimientos religiosos enormes, fourth one is ¿cuál es el cuarto? if I put Adventism here, Si pongo adventismo aquí, then the fourth would be us. el cuarto sería nosotros. You want to do that? Si les parece bien, What marks the creation of all of these three movements ¿qué es lo que marca la creación de todos estos movimientos? ¿Dónde reside el and where does problema? that problem reside? ¿Dónde reside el problema? Lo que marca la creación I want to suggest de todos estos tres movimientos religiosos es un problema. ¿Y dónde reside el problema? problem understanding Yo sugeriría que es un problema de comprensión, or I put with, o pondré con, not with, understanding of or problem with es un problema de entender algo o un problema con God, Dios, not humans. no a seres humanos. I think these three movements, leaders, Creo que estos tres movimientos, thought leaders, les líderes, wrestle trying to understand who and what God was. los líderes de pensamiento lucharon tratando de entender quién era Dios. As they looked around, Mientras miraban a su alrededor, trying to understand themselves, tratando de, other humans. tratando de entenderse a sí mismas o mismos y a otros seres humanos. Interesting. Y encuentro interesante, If you look at this movement at its creation, si, have the same characteristics. si miras a este movimiento y su creación tenían las mismas características. Today, Y aún así, what people will call the Sunday Law dispensation, hoy en día, en lo que la gente llamaría la dispensación de la ley by dominical, a large margin, por amplio margen, people are suggesting that their greatest problem is with their fellow humans, not with God. la gente sugiere que su mayor problema es con sus semejantes y no con Dios. So I don't want to say you're wrong. Entonces, no quiero decir que estén equivocadas o equivocados, Reconsider pero quizás quieran reconsiderar where the real issues lie in unity. dónde radican los verdaderos problemas en la unidad. You've been an Adventist for any length of time, Si has sido adventista por algún tiempo hasta ahora, you would have seen, maybe not a picture of it, but you would have heard this described to you. quizás no una imagen de ello, pero te lo habrán descrito. Come closer together. ¿Cómo nos acercamos cada vez más juntos? Another expression of unity. Esa es otra expresión de unidad. So who would do this? La gente haría esto. That Christ is at the center of a wheel, Que Cristo está en el centro de la rueda and you are here, y tú estás aquí. and the way we become closer together Y la forma en cómo nos acercamos cada vez más to bring unity between us, para traer unidad entre nosotros not by doing this, no es haciendo esto, not by coming closer together on the rim of the wheel, no es acercándonos cada vez más en los bordes de la rueda,
todos saben que tienen que hacer es esto: to come closer to Christ individually, acercarse individualmente a Cristo, then you'll come closer to one another. y es entonces cuando ya podrán acercarse unos con otros. I'm sure most of you are familiar with that concept. Estoy seguro que la mayoría de ustedes están familiarizados con ese concepto, ¿sí? Yet, previous study, Y aún así, en el estudio anterior, the focus was upon our differences, el enfoque simplemente estuvo en nuestras diferencias. and yet Adventism 101, Y aún así, sin embargo, el just look to Christ, adventismo 101 dice que si solo miras hacia try to Cristo, understand who God is. hacia Dios, para tratar de entender The quién, closer you come to God, the closer you will come to one another. tratar de entender quién es Dios, cuanto más te acerques a Dios, más te acercarás con I'd like otros. each of you to think about it. Así que me gustaría que cada uno de ustedes piense, Very different perspective of that model. ¿por qué tienen una perspectiva tan diferente de ese modelo? Didn't try to trap anybody. No estoy intentando tenderle una trampa a nadie. Anybody express their own thoughts. Yo dejé que cada uno expresara sus pensamientos, All of these ticks under people y yo creo que todas estas marcas y puntos debajo de gente was following this model here. seguían este modelo que está acá, The human model. el modelo humano. You might say that this, I call it this Adventism wheel, is a completely bogus idea. Wrong. Así que podrían decir que esta, la voy a llamar la rueda del adventismo, es una idea completamente falsa, Way round. incorrecta, y que la marca y la cruz debería de ser al revés. Have a think about it over Sabbath and see if you change your mind from study number 2. Piensen en esto durante el día sábado y vean si cambian de opinión respecto al estudio número 2. So, we spoke about 4 elements of the secret of our success. Entonces hablábamos de 4 elementos que trataban del éxito, el secreto Through unity. de nuestro éxito, y todos están diseñados para traer unidad. So we spoke about number 1 and number 2. Hemos hablado del número 1 y del número 2. I want to speak or explore with you, at least briefly, the idea of organization. Quiero hablar o explorar con ustedes al menos brevemente la idea de la organización. So you're probably aware, Probablemente sean conscientes, if you have any familiarity with Adventist history, si tienen algo de familiaridad con la historia adventista, that post 1844, que después de 1844, say over the next 4 years, digamos durante los siguientes 4 años, as we approach 1850, y a medida que nos acerquemos a 1850, and then the next 13 years, y luego los siguientes 13 años, as we get to 1863, a medida que llegamos a 1863, that we'll call it the movement, que vamos a decir el movimiento adventista, the church, podrían llamarle la iglesia, they're busy trying to organize themselves. están ocupados tratando de organizarse. And there was a big resistance to organization. Y de hecho hubo una gran resistencia a la organización. Try to organize. Si intentan organizar, What was that effort called? ¿cómo se llama ese esfuerzo? And why did people object ¿Y por qué la gente se oponía to organization? a la organización? ¿Alguien sabe un poco sobre esa historia?
Levanten la mano si tienen alguna idea. We have someone over here? ¿Tenemos a alguien por aquí? ¿Quién es? Did I say that wrong? ¿Lo dije mal? Il me semble qu'il disait qu'on n'a pas besoin de s'organiser et que c'était une œuvre de Satan. A mí me parece que decían que no había necesidad de organizarse porque era la obra de Satanás. Plan of Satan Era el plan de Satanás to bring people into organized state. llevar a las personas a un estado organizado. ¿Y por aquí? ¿Alguien más? On table? En esta mesa de enfrente. On table. En esta mesa de enfrente de aquí. Disons, l'organisation, c'est un système que Dieu a mis en place pour permettre que tous les membres engagés dans le même sens. Bueno, entonces la organización es algo que Dios ha puesto en lugar para que todos los miembros puedan ir en la dirección apropiada. Un papier avancé, ou si, disons, un peu plus derrière, mais pas dans la même direction. Et en ce moment-là, on va se comprendre. Así que, de hecho, aunque avancen algunas personas más rápido y otras más lentas, todas van en la misma dirección y podremos entendernos unos con otros. ¿Alguien más? ¿Robert? Looking for the key word. Yo estuve buscando una palabra clave. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 1863. Yo no sé qué fue lo que pasó en 1863. Je pense que l'organisation entraîne une perte de liberté de choix. Así que para muchas personas pareciera que la organización supondría perder libertad de elección. Gracias. So, in that history, Entonces, en esa historia, people objected to organization las personas se oponían a la organización because they said it would either turn porque decían que o bien iba a convertir or return o volver a convertir Babylon. o volver a ir, a Babilonia. Remember that? ¿Se recuerdan de eso? So, to organize means to go back to Babylon. Entonces, para algunas personas organizarse quería decir volver a Babilonia This structure, y que no necesitamos de esta estructura, as Robert said, tal como Robert acaba de decir, you organize, porque si estás organizado, have control. tienes control. And people were objecting to this idea of control. Y la gente generalmente se opone a esta idea de controlar, de control, They saw back in history porque veían hacia la historia pasada the entities that were represented as being Babylon que, control people. que las entidades representadas como Babilonia controlan a la gente. And this is an American movement. Y este es un movimiento estadounidense. They know the Declaration of Independence, Constitution, and the Bill of Rights. Y conocen la Declaración de Independencia, la Constitución y las enmiendas, las cartas de los derechos. Amendments. Las enmiendas.
liberty and the pursuit of happiness. Así que a eso le vamos a llamar vida, libertad y búsqueda de la felicidad. You can't do that if you organize. Y tú no puedes llegar a hacer eso si te llegas a organizar. Ellen White says, Elena White dice, a number of different places, en varios lugares diferentes, we had a difficult time establishing organization. la pasamos mal para intentar establecer una organización. Then goes on to say, Luego continúa diciendo, as we engaged in the work of organization, a medida que nos involucrásemos con el trabajo de la we organización, saw that the movement prospered, vimos que el movimiento prosperó it advanced. y avanzó. Without organization, Sin organización, the Advent movement failed. el movimiento adventista habría fracasado. In fact, she uses a term called the secret of our prosperity. De hecho, ella utiliza un término llamado el secreto de nuestra prosperidad. Have we had problems with organization in our movement? Entonces les pregunto, ¿tenemos problemas acaso de organización en nuestro movimiento? Has it been challenged, ¿Ha sido desafiado? misunderstood, ¿Ha sido malentendida? disliked, ¿No, seen as unnecessary? no les gusta? ¿Es vista como innecesaria? Going back to the Advent movement, Ahora, volviendo al movimiento adventista, in addition to all that was said, además de todo aquello que ya hemos mencionado, people believed that it was in opposition to what we would call the message. la gente creía que eso estaba en oposición a lo que vamos a llamar People said the same today. el mensaje, y la gente ha dicho lo mismo hoy. Organization is in opposition to our message. La organización está en oposición al mensaje, Tell me what you think. según algunas personas, así que díganme qué piensan de eso. ¿Qué han escuchado? Hold to one position and change it. Si han mantenido cierta Hold posición, to one position and then you changed it. si han mantenido cierta posición y luego cambiaron. ¿Nadie tiene una opinión? That was my question. Bueno, entonces esa fue mi pregunta para ustedes. Si la veían de forma positiva o negativa. Alors, je vais parler plus fort. De mon côté, moi je n'ai rien à dire contre l'organisation. Je peux même dire qu'elle est même plus satisfaisante que là où j'étais dans l'église adventiste. Ok, entonces yo no tengo ningún problema con la organización y me siento realmente bien cuando, en comparación a cuando estaba en la iglesia adventista del séptimo día. Donc, moi je suis satisfaite de tout, de la manière dont il est organisé. Je trouve qu'il est plutôt bien organisé. Entonces yo estoy bastante satisfecha con la organización y cómo está el organizado el movimiento. Creo que está bastante bien organizado. Je n'ai rien à rajouter. Moi c'est bien. Así que por mi parte estoy bien, no tengo nada que decir sobre eso. ¿Alguien más? Alors, je suis arrivée dans le mouvement en 2018. Bueno, yo llegué al movimiento en 2018. Alors, je suis arrivée en 2018 et avant la session de 2019, je sais qu'il y avait une organisation, mais je n'étais pas très consciente de cela.
Y yo sé que en 2019 hubo un problema con la organización, pero no estaba realmente consciente de eso. Et après les différentes interventions qu'il y a eu par rapport à l'organisation avec Elder Tess et puis sans Elder Tess, Y l'ancienne Tess et sans l'ancienne Tess, il y a, après les différentes présentations qu'il y a eu sur l'organisation, después de las diferentes presentaciones que hemos tenido sobre la organización con apoyo de la anciana Tess, il me semble qu'il y a eu une prospérité. creo que hay una prosperidad Concession de groupe. Enfin, coopération. hay, Mais comment on dit? En fait, on est arrivé à consensus, voilà, je cherchais le terme. Il y a eu un consensus de groupe au niveau de l'organisation et au niveau du message. Il me semble. bueno, disculpen, me parece que después del trabajo de la organización hemos llegado a tener cohesión en diversos grupos. Cette organisation d'anciens au niveau international, d'anciens continentaux, d'anciens locaux. Voilà. Entonces tenemos una estructura, tenemos un liderazgo nacional, un liderazgo continental, trae más cohesión al movimiento. Tenemos un anciano o anciana local y así sucesivamente. Does anyone have anything negative to say about that? Entonces, ¿alguien tiene algo negativo que decir sobre la organización? Robert, ¿algo negativo tienes que decir? L'organisation évite l'anarchie. La organización evita la anarquía Organisation, il y a des droits et des obligations. y en la organización tenemos derechos, pero también deberes. Y que la gente debería de saber cómo el líder es elegido. Y eso no es transparente, no hay transparencia para les miembros en la elección o en cómo se elige a un líder. Bueno, eso es una crítica común Of how this movement has been organised, sobre cómo se ha organizado este movimiento, accountability, el tema de la rendición de cuentas y todo eso. is that something that you personally share, or you just saying it on behalf of other people? ¿Eso es algo que compartes a nivel personal o eso es algo que mencionas hablando por otras personas? Non, je ne parle de la part de personne. No, estoy hablando de mi parte. I hope everybody understands the point that Robert was making. Bueno, entonces espero que todos puedan entender cuál es el punto que Robert está haciendo. Came up particularly Este punto we started considering the subject of voting rights. Este punto surgió particularmente una vez que comenzamos a considerar el tema de los derechos de voto, Not a synonym, but it's a close approximation to democracy. lo cual no es un sinónimo, pero que sí es una aproximación cercana a democracia. We started talking about dictators and democracy in the world.
comenzamos a hablar de dictadores y de democracia en el mundo, we'll put words into Robert's mouth, y no quisiera poner palabras en la boca de Robert, but people in the movement started asking, isn't that what we're doing? pero hubo personas que comenzaron a preguntar, ¿y acaso no es eso lo que estamos haciendo esencialmente? Essentially, we had dictators. Esencialmente tenemos dictadores. I don't know if you're familiar with the word cronies. No sé si están familiarizados, Or cronyism. no sé si ustedes, What that means is that the dictator promotes their friends and family to positions of authority. no sé si ustedes están familiarizados con la palabra compinches. En el inglés se le llama cronyism, que es amiguismo, y eso lo que significa es que el dictador promueve o promociona a sus amigues y familiares. Second one Entonces, esa es una acusación, to our message y hay una segunda que está más relacionada con nuestro mensaje. so we'll put that down, cronyism. Voy a escribir entonces eso aquí abajo, se llama cronyism. The second one is it's more fundamental to our message. Y la segunda acusación está más relacionada con nuestro mensaje. How can we talk about equality ¿Cómo es que podemos hablar sobre la igualdad when we talk about hierarchy? cuando a su vez hablamos de una especie de jerarquía? People don't understand En- how we reconcile this tension. entonces hay gente que no puede comprender cómo es que Speak about equality. se resuelve esta tensión de que hablemos Have people who are your boss de igualdad y que al mismo tiempo hablemos de otras personas que son esencialmente tu jefe o tu jefa, diciéndote qué puedes y qué no puedes hacer. Yeah, Ellen White says Ellen White dice organization was like a secret weapon que la organización era como un arma secreta to make the movement successful. para hacer que el movimiento fuera exitoso. And who was God's chosen messenger? ¿Y quién era el mensajero escogido por Dios? Ellen White. And Ellen White. who was selected to be, if I could say, second in command? ¿Y quién era la persona que estaba, vamos a decirlo así, Different states la segunda persona al mando? that had super capabilities ¿Era una persona en un estado diferente que tenía capacidades súper especiales o era alguien más? ¿Quién era esa persona? Sorry? ¿Perdón? Sí, Her husband. exacto, su That's not esposo. even cronyism, that's nepotism. Eso ni siquiera se llama croinism o amiguismo, sino nepotismo. So we tend to do the same. Entonces, tendemos a hacer lo mismo. Now, anybody Ah. wants to comment? Ahora, ¿quién quiere comentar algo? Dislike organisation. Si le gusta o no le gusta la organización. Had a clean sheet of paper, how would you do it? Si tuvieran una hoja de papel en blanco, ¿cómo ustedes lo harían? Everybody just doing their own thing? Cada uno haciendo su propia cosa, lo suyo, Or someone acting like a gatekeeper? o más bien les gustaría que alguien actuase como un guardián, como un guarda de seguridad, At the door, say who can come into the meeting and who can't. tal cual así como los y las diáconas en la puerta diciendo quién puede entrar a una reunión o quién no. Now's your opportunity to voice your complaints. Ahora, esta sería su oportunidad de expresar quejas Or offer your praises. o tal vez de ofrecer elogios.
the issue about leaders and organization Ahora, el tema de los líderes y la are very organización closely related to one another. están bastante relacionados entre sí. So one issue, Entonces, un tema, are we supposed to have some kind of hierarchical organization? hay un tema y es que ¿acaso no se supone que debemos de tener algún tipo de organización jerárquica? ¿O es que acaso cualquier persona puede hacer lo que If we do quiera? have organization, how do we choose leaders? Y luego tenemos esta otra, si tenemos una organización, ¿cómo es que se eligen a los líderes? Do you have any thoughts? We'll move on. Si nadie sugiere ninguna idea, vamos a seguir adelante. Tienen que levantar la mano, porque si no levantan la mano se van a meter en problemas con la jefe. Donc on parlait Ella no está traduciendo nada, ya me di cuenta. comment on peut les choisir, hein, c'est ce que tu parles. Donc you are saying how to choose people? Comment Dieu les choisit How God choose people? ¿Cómo Dios elige a las personas? dirigeants par rapport à leur qualité qu'ils peuvent apporter. Alors, I think that God choose Yo people, creo que Dios based elige a upon las their personas qualities, basada or en sus cualidades. Leurs qualités qu'ils apportent. Si Dieu voit qu'ils ont des qualités pour faire avancer son œuvre, Dieu les choisit. so quality and Y if God sees that they have qualities si tienen that cualidades, to make si the Dios work, ve que la go persona tiene forward, cualidades God, para avanzar en la obra, Dios le elige. Really love your simplistic explanation of how that works. A mí me encanta tu explicación bastante sencilla sobre cómo eso funciona, Because it's very different to Robert's perspective. porque es bastante diferente a la perspectiva de Robert, Accountability, no transparency. porque no tienes que rendir cuentas, no hay transparencia. I like your version. Me gusta tu God versión. chooses the best people. Dios elige a las mejores personas And they're all my friends, apparently. y aparentemente, por coincidencia, All the people that God chose are my friends. y aparentemente por coincidencia todos son mis amigues. Casualmente, por coincidencia, todas las personas que Dios eligió son mis amigues. S'il me donne plus de détails à sa question, je pourrai répondre encore mieux. Je ferai de mon mieux. so she's doing her best, but Entonces, ella está intentando hacerlo mejor, pero si puedes darle más detalles, quizás ella pueda responder mejor. Sí, estoy de acuerdo con tu respuesta. Robert doesn't. Solo estaba diciendo que Robert no está de acuerdo con esa respuesta. Who's that? On doit faire plaisir à tout le monde. We cannot please everyone. No podemos complacer a todos, To his view. Mais je suis pero très yo simpatizo sympathique mucho par con rapport su à ça. punto de vista, If I was sitting where he's sitting, Parce que si porque j'étais si assis à estuviera sa place, sentado donde él a está whole list of sentado, complaints. j'aurais eu tendría une una lista liste de, entera de puras plaintes. quejas. And I'm surprised everybody is casual. Et je suis, Y me surpris, sorprende que todos aquí estén tan tranquilas y tranquilos. Okay, I'm going to move on. Bueno, está bien, entonces voy a seguir adelante, Really happy. Donc je vais porque todos continuer están parce realmente que felices. personne, tout le monde est content. Number 4. Número 4. Me, I will say something. Yo quisiera decir algo. Elder, Anciana, speak freely. Ben yes, you know me. habla libremente. Bueno, sí, claro, tú me conoces porque esto es para ti. Sometimes. La disponibilidad a veces. And, Is that the English version? ben oui,
Esa es la versión en inglés. ¿Qué dijiste? Thought that was the French version. Pensé que esa era la versión en francés. I will say disponibility sometimes to Diré que get an answer, la disponibilidad a veces para tener una respuesta o tener una dirección. D what? Di nuevamente la palabra. difficulty sometimes to get an answer. Es difícil para nosotros obtener una respuesta, But sometimes it's really difficult to reach the N plus the leader above you. tenemos una organización, pero a veces es realmente muy difícil llegar al líder. And sometimes you have no direction also. Okay? A veces es bastante difícil y a veces tampoco tienes como una dirección, una guía. Entonces, bueno, esa sería mi queja. Doesn't respond and doesn't know the direction in which they're going. Bueno, eso no responde ni tampoco va a la dirección a la que Know vamos. the direction and they're deliberately not giving it. I don't know if No, saben la dirección, deliberadamente no la dan. No sé si saben, a veces me pregunto si es que lo Know saben. the direction, Si no saben cuál es la dirección o la instrucción, move. deberían de entonces ser removidas o removidos, no necesariamente. but they can say that okay for the moment I have no answer to give you. Pero pueden decir, ok, bueno, por el momento no tengo respuesta para darte. Communication. Comunicación. Give an example. No. ¿Pudieras darme un ejemplo? No. Move on to finance. Bueno, está bien. I'm not going to give example. I move on. Yeah, move on. Bueno, It's entonces what está I bien. think. Si no me vas a dar un ejemplo, entonces vamos a avanzar a finanzas. Si no, yo sé, no era un ejemplo, era una queja. I won't tell you my complaints. Ok, bueno, entonces no te voy a decir mis quejas. Mine are longer than yours. Porque las mías son muchas más largas. I will advance to finances. Bueno, ahora vamos a avanzar al punto de las finanzas. Seeing as everybody here loves organization, Entonces, ya que todos aquí aman la organización, believes in it, creen en ella, even though it seems to be in opposition to the concept of equality, incluso aunque pareciera estar en contraposición al concepto de the leaders don't igualdad, porque no es transparente o que los líderes no saben lo que hacen o no saben hacia dónde van, o si lo saben lo mantienen en secreto. you're happy with all of that. Están felices con todo eso. Ahora, ¿cómo así We have so many of you que tenemos a tantos y don't support tantos this organization? de ustedes que no apoyan, That both here a la organización? in the Y French eso lo digo acá en el mundo francés and on every continent. y así también en todos los continentes. I have performed some audits recently, Recientemente he hecho algunas auditorías and on almost every single audit that I've done, y en casi todas las auditorías que he llegado a hacer, so Ministry 1, 2, etc., Ministerio 1, 2, etc. if we have a percentage, Si tenemos un so porcentaje, we say 100 members vamos a decir que hay 100 miembros. pay tithe, and how many Miembros. ¿Cuántos de esos miembros pagan diezmos y cuántos no? En don't? promedio, 100 members un tercio de los miembros pay nothing no paga nada to supporting this organization. para apoyar a esta organización. Y aún así, 100% of the people el 100% de las say they personas believe in the message.
Dice que creen en el mensaje. 2/3 believe and support. Entonces hay 2/3 que sí creen y 1/3 apoyan, say they believe the same thing as everyone else. y al mismo tiempo hay 1/3 que dice que creen exactamente en la misma cosa que el resto, But they don't pay. pero no pagan nada. Let's talk about that. Vamos entonces a hablar de eso. Who's put their hand up? ¿Quién tiene la mano arriba? ¿Quién tiene la mano levantada? ¿Quieres compartir algo? Sí, gracias. I'm not telling anybody off. Yo no estoy regañando a nadie, I'd like to have a conversation of why. sino que me gustaría tener una conversación sobre el por qué. So maybe you have to Quizás ask, le tengas que the preguntar people a who las don't pay personas que no pagan cuál es la Good razón. idea. Buena idea. This room, Están en esta sala and I'm asking you now. y les estoy preguntando ahora mismo. Paying, Si no estás pagando, that's why. dinos el por qué. You're here. Porque ya que están acá y nadie está regañando a nadie, no hay ningún castigo. Who had the hand up? ¿Quién tiene la mano levantada? Paulette. Paulette. Does that come as a surprise to people? Eso les coge por sorpresa. The numbers. Los números. They said for some, but for others, they know already. We're approaching the end of the world. Nos estamos acercando al fin del mundo Already, y people are beginning to explore in their studies ya hay gente que está comenzando a explorar en sus estudios el cierre de la gracia, trouble, el tiempo de angustia, second advent, la segunda venida, and 1/3 of our movement y 1/3 de nuestro movimiento say we don't pay tithe, dicen no vamos a pagar diezmo, and it's okay. y eso está bien. Je dirais que c'est aussi dans un contexte de crise économique. So I will say also we are in a context of También voy a decir de que crisis. estamos en el contexto de una crisis económica. Déjenme responder a eso. Said, Yo voy a parafrasear lo que tú acabas de decir. Dios problem with you, tiene un problema I contigo, said before, por lo que dije anteriormente. created a system Has creado un that is sistema inherently unfair. que es inherentemente injusto. 10% 10% economic crisis en una crisis económica is wrong. está mal. What were you thinking ¿En qué to pensabas make such a demand upon me? al hacer tal cosa, tal demanda sobre mí? Carrefour does? ¿Acaso no sabes lo que hace Carrefour Total y Total and my landlord y mi arrendador, mi arrendador o arrendadora, el dueño de tu propiedad, el dueño de tu alquiler y mi banco? don't you understand about the economy? ¿No entiendes de economía? The breakdown in the Sunday law period, Y que va a comenzar a colapsar en el periodo de la ley you're dominical asking for money? y aún así me estás pidiendo plata. How could you got it so wrong? ¿Cómo te puedes equivocar tanto? Nathan Curry. Ahora sí, dale, continúa. Can I take back my sentence ¿Puedo retractarme and say that it's our fault? y decir que es nuestra culpa? Notre négligence. We are She said it is or it isn't. negligent. Is. Or not. Somos negligentes. Is your negligence or it's not? ¿Ella dijo acaso que es su negligencia o no? On parle des membres. We are talking about members. Estamos hablando de los miembros.
1%, un tiers. Oui, A un third tiers. of the members don't pay tithe. 1%, un tercio de los miembros no paga el diezmo. Prévision ni de provision. So we didn't forecast, make any Entonces, forecast. no or hicimos we ninguna didn't, previsión, we are not prevent no previnimos Pour pouvoir payer notre dîme. continuar. Yes, we didn't have a provision to No hicimos la pay our previsión tithe. para pagar el diezmo. On n'a pas suffisamment compris l'importance de payer la dîme, de rendre la dîme. We haven't really, we didn't. No let's hemos say, we haven't understood correctly entendido correctamente la importancia de devolver el diezmo a Dios. Parmenter. What I learned a minute ago Lo que acabo de aprender hace un minuto was that the leader of this movement fue que el líder de este doesn't know the movimiento direction in which to go. no sabe a qué dirección ir. So either that person Así que o bien esa persona is dumb, es tonta, doesn't know what they're doing, no sabe lo que hace, o God has stopped speaking to that person. Dios ha dejado de hablarle a They're esa now in persona poverty. y ahora están en So I read in pobreza. Malachi chapter 3, Porque yo leí en Malaquías capítulo 3, I think I read that. creo que lo leí, Here it is, Malachi 3:10, sí, aquí está en Malaquías 3:10, that if God's people pay tithes, que si el pueblo de Dios paga diezmos, God will open the windows of heaven Dios abrirá las ventanas de los and cielos pour a blessing y derramará una bendición on the king. sobre el Today rey. we call it the leader. Hoy le llamaríamos el líder o la líder Give them abundant wealth. y les dará abundante riqueza. So we went to Malachi 3. Entonces fuimos a Malaquías Go to 3, Revelation 3. pero también pudiésemos ir a Apocalipsis capítulo In 3. Revelation 3 Y en Apocalipsis capítulo it tells you 3 exactly what that wealth is. te dice exactamente en qué consiste esa riqueza. In goods, it says in English. Dice aumentada, To be understood literally, aumentada en bienes. En inglés lo to be dice así. understood spiritually. Ahora, no debe de entenderse literalmente, sino que debe de entenderse espiritualmente. La gran riqueza espiritual que tiene la Odisea, que es lo que seríamos nosotros. Here. ¿Eso fue lo que discutimos aquí o en otro campal? No, fue We are aquí. the church that brings judgment to the world. Hablamos de eso aquí en este campal. Somos la iglesia que trae juicio al mundo. Y según ese pequeño estudio, Revelation 3, Malaquías 3, Apocalipsis 3 and the criticism y la crítica about we don't know what we're doing. sobre que no sabemos lo que Maybe hacemos, it's because a third of us quizás sea porque hay un tercio de nosotros aren't supporting the organization que no está apoyando a la with their organización hearts, con sus corazones pockets. y con su plata, su God bolsillo. says, Y Dios dice, I won't open the windows of heaven then. bueno, entonces ya no les voy a abrir la ventana de los cielos y toda la tierra va a sufrir. Maybe. Maybe Tal God's vez. not like that. O tal vez Dios no sea así. Different type of a God. Quizás servimos a un tipo de Dios muy diferente. Thank you. Pero gracias. Over here. ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿Por este lado? One more. Just get the mic. Un momentico, vamos a I'm traer el not telling micrófono. anyone off. Ahora, no estoy regañando a nadie. I'm just having as much fun as we can on a serious subject. Solo me estoy divirtiendo tanto como se pueda con un tema tan serio. And this is a worldwide message, Y este es un mensaje mundial. not some unique problem in Guadeloupe. No es un problema único que acontece en Guadalupe, no. Ahora sí, continúen. Alors, Disculpa. je voulais savoir, en
fait, les gens qui travaillent, qui ont les moyens de payer la dîme et qui ne le font pas, qui font partie du mouvement, quelle est leur situation devant Dieu? He asks a question, he doesn't Él hace una answer the pregunta, question, so, no responde a la pregunta, así que le gustaría saber que una persona que trabaja y no paga el diezmo, ¿cuál es su situación delante de Dios? If you're asking Si me estás preguntando to that person qué es lo que Dios va a hacer con esa persona judgment, en el juicio, ¿esa es tu pregunta? I have no idea. Je n'en ai aucune No, no idée. tengo idea. I don't frame this conversation in the. I don't want to put it in the framework of punishment. Je ne veux Yo pas, nunca enmarco avoir este cette tipo de conversación discussion dans le en el cadre marco de de la un punition. castigo. If you go to the Bible, that might happen. Et si tu Si vas vas a la dans Biblia, la Bible, eso ça pudiera pourrait être pasar. le cas, What I want to do mais ce Pero lo moi que je yo veux faire, quiero hacer is to have a conversation c'est d'avoir une es tener una to conversación understand why people think it's okay not to pay. pour comprendre la y raison tratar de pour entender laquelle por les qué las personnes pensent personas que c'est piensan ok de que ne está pas, bien no payer pagar sa nada dîme et ses offrandes. Say that they believe in what we are. Alors, y qu'elles decir que disent creen qu'elles croient en en ce lo que que nous somos We're going to receive benefits. et qu'elles y que vont aún así recevoir van a des recibir avantages. beneficios. Tell you what happens in France. Je vais vous Puedo dire decirte ce qué qui es se lo passe que pasa en France, Francia, en Guadeloupe. en Pay Guadalupe, your taxes. Si vous ne y es payez que pas si vos tú no taxes pagas Citizen impuestos of the kingdom, en tant como que ciudadano citoyen del du reino, royaume, the government hurts you. le gouvernement el gobierno va, te il vous, castiga, el gobierno te frappe, perjudica, il vous punit. Because they don't think it's fair. Parce que le porque el ne gobierno pense piensa pas que ce no soit es juste, justo Reap the benefits que vous que ayez les avantages coseches beneficios et que vous ne y no souteniez apoyes. pas le royaume. I don't know what God does. Mais pour Dieu, je Ahora, ne sais pas no ce qui sé qué es lo que Dios hace, It's very different to the kingdoms of this world. parce que le porque royaume el de reino de Dieu los est cielos différent es du muy royaume de diferente a los reinos de este mundo. Corinne. Corín, Merci pour gracias ta por tu question. pregunta. If I were God, Ahora, si yo fuese Dios, I wouldn't punish. yo no castigaría, Je ne no lo haría. Genuinely. Y genuinamente te lo digo, I'm a parent yo soy padre and I did lot y yo hice mucho. for my children. Bueno, depende de a quién le preguntes, pero hice mucho por mis hijas, les bendije. Might say differently. Tal vez ellas digan algo diferente, I don't expect things back from them. pero no espero cosas a cambio de ellas, No, porque necesitamos saber que Dios tiene más dinero que nosotros y Dios no necesita el dinero. Dios simplemente podría crearlo. De hecho, comes from was here before you were born. ese oro de donde viene todo el dinero estaba aquí antes de que incluso nacieras, avant même antes de que ya fueses creado. Support, donc Así le que soutien, el dar apoyo, inspiration is clear. la inspiración es clara sobre eso, The benefit is for you en que el beneficio es para ti and the organization. y para la organización, God. no para Dios. Je pose ma question. Si les parents ont c'était pour moi. Donc, c'était 10 000 offrandes. Alors, je pense que nous, tiers, on ne paie pas parce que ce n'est plus d'actualité. So I think that Entonces, the first creo que un tercio de los miembros no paga el diezmo porque no es algo, old-fashioned. es algo que está ya pasado de moda, We are not in time of porque no estamos en el tiempo de los israelitas. we are now association. Ahora seríamos una asociación, así que no es algo relevante. In fashion, it's not En cuanto a la moda, es algo que ya está pasado de moda. because we are in No se aplica a nosotros porque ahora seríamos una asociación. French world have this concept of being part of an association.
Así que bueno, yo entiendo que en francés ustedes tienen este concepto de ser parte de una asociación, areas of the world, pero en otras áreas del mundo just don't function legally in that framework. donde ministerios no funcionan en ese contexto legal, So the members aren't part of an association. así que ningún miembro es parte de una asociación. Aún así, ellos tienen ese mismo problema. But maybe it is, as you say, old-fashioned. Pero tal vez sea así como tú estás planteando, que la gente piensa que ya está pasado de moda apoyar la obra de Dios, tal vez. Anyone else? ¿Alguien más? Je sais qu'Elder Parmenter va trouver quelque chose. Alors, I think that you will Yo find creo something again. que... Non. Je suis No, tout no, aquí somos amigues. Patricia avait dit les gens sont touchés par le chômage. Patricia said people Patricia dijo unemployed. que la gente está desempleada. Unemployed. Desempleada, sí. Donc, quand on n'a pas, on ne peut pas donner. So if we haven't got something, we cannot give. Entonces no podemos dar algo que no tenemos. One-third of our movement unemployed. ¿Acaso hay un tercio del movimiento desempleado? Quelques personnes parmi ces 33%. So few Entonces, person among these 30. Creo que hay un par de personas que está dentro de ese 33%. ¿Tienes defensa para el resto? J'ai déjà donné ma défense, mais là, il n'y a plus. Ya di mi defensa, Already give my defense, but pero la cancelaste. um, Ah, bueno, está bien, perdón. people on the debt also. Sorry? Hay gente endeudada. Are on the debt. They're in debt. Hay gente endeudada. La gente está endeudada entonces. We give priority to our creditors Entonces le damos prioridad a o las acreedoras o acreedores antes que a Dios. Why would you do that? Interesante, bueno, ¿y por qué haríamos eso? Why would you give priority to our creditors, not God? ¿Por qué le daríamos prioridad a pagar el crédito y no a Dios? Because it relates back to the question that my friend asked here. Porque eso se relaciona a la pregunta que hizo mi amiga aquí. You don't pay your creditors, No pagas al que te da el crédito. Si no le pagas a la gente que te prestó, te llevan a juicio y te castigan. 33%. Y estoy asumiendo que este 33% Have come to an understanding that God won't punish them. ha llegado a la realización, a la comprensión de que Dios no les va a castigar. Prioritize God. De lo contrario, yo me imagino que priorizarían a Dios. Porque anteriormente I go to prison. solíamos decir, bueno, voy a la Go cárcel, on the scaffold. voy al cadalso. Right, you know what the scaffold is. En Francia se manejan así cadalso. ¿No saben lo que es el cadalso? Guillotina. They make me break Sabbath. Si me obligan a quebrantar el sábado, Put God first, pongo a Dios primero, whatever the cost. sea cual sea el precio. So I guess when it comes to this dynamic, Así que supongo que cuando se trata de esta dinámica, these people must come to a conclusion that God won't hurt them. estas personas debieron de haber llegado a la conclusión de que Dios no les va a hacer daño, Their creditors will hurt them. porque saben que les acreedores si les van a lastimar. People that they owe money to cause them pain.
la gente a la que le deben dinero les van a causar dolor. It's a very human response. Esa es una respuesta muy humana. It's a very human response. Es una respuesta muy humana. What I want to do is not talk about punishment, Ahora, lo que yo quiero hacer es no hablar de ningún castigo, because that's what that story is about. Pay your debtors, porque people who you owe money to. porque de eso se trata aquella historia. Paga a tus deudores, Because it's all connected to punishment. porque todo eso está conectado a un castigo. Argument. Y yo no creo que eso sea un argumento razonable, That's why you won't pay time. decir que estás endeudada o endeudado y que por eso no vas a pagar My response would be, el diezmo, porque "Fine, go to entonces prison." mi respuesta sería: paga tu diezmo y después vete a la cárcel. Deberías de ser fiel a Dios. Y ahora, la razón de mi pregunta es que yo quiero explorar el por qué. Porque como Corín dice, To do that kind of thing. pareciera que es algo que ya está pasado de moda, ese tipo de cosas. Y nuestra anciana diría, This is the real world. este es el mundo real. Let's get in the real world. Vamos a entrar en el mundo real, Pretend Bible world. no en este mundo bíblico de fantasía. There's some questions at the back. Hay algunas preguntas en la parte de atrás. Hay varias manos levantadas. Alors, non, il disait que on pouvait Okay, you said that Entonces, dice que preferimos pagar al acreedor antes que a Dios. Pero a veces el acreedor se sirve a sí mismo o a sí misma antes. Pudiéramos tener una mala gestión de nuestro dinero porque algunas personas tienen bastantes dificultades para administrar su dinero. Tal vez pudiésemos darles estrategias sobre cómo pueden manejar el dinero. Dentro del movimiento ya tienen una. God first, Págale a Dios primero, whatever's left, lo que quede, you want. haz lo que quieras. Really simple. Es bastante sencillo. But if you've got nothing, Pero si no tuvieses No nada, one in this world has nothing. nadie en este mundo No one tiene in this nada. room has nothing. Nadie en esta sala tiene nada. Guarantee you that. Se los pudiera garantizar. I'll do a couple more people had their hands up. Voy a hacer un par de preguntas más. Hay gente que tiene la mano levantada. Moi, je fais partie de ceux qui paient la dîme une fois sur 100. Je, so I'm one of. Soy una de las personas que paga el diezmo One time, 100. exactement la cause, je vais voir dans la possibilité exactement personne tout le monde ici. I'm the one who paid tithe pago el diezmo, 100. pago un diezmo de 100. Ah, tu dis, il y a de l'argent. Oui, je disais que comme ben, tout le monde se voit à l'argent. So, as you said, in this Como dijiste, en este movimiento todos tienen un ingreso. So, based upon my life, what's happened sometimes, Je dois
I have to pay 100 euros. A veces tengo que pagar 100 euros y solo tengo un ingreso de 100. Y no puedo quitar el 10% porque tengo que pagar lo que tengo que pagar. Entonces esto es lo que a mí me pasa a menudo. ¿Tú tradujiste? ¿O tú? No, eso es lo que ella dice. ¿Qué pasaría si la semana que viene when your debt is 110 euros and your income is still 100? cuando tu deuda sea de 110 euros y tu ingreso sigue siendo de 100? Siempre hay una deuda, nunca termina. Siempre hay algo que pagar. Y si tengo más ingresos, si tengo un ingreso adicional, voy a dar de ese dinero extra. Y con ese dinero extra voy a pagar el diezmo. Mi pregunta era la opuesta. ¿Qué pasa en ese contexto donde tu deuda es mayor que tus ingresos? ¿Qué pasa en ese entonces? ¿Qué pasa ahí? Vas pagando poquito a poquito. Entonces no te mueres, no vas a la cárcel, sigues viviendo una vida normal. Y yo solamente te estoy diciendo, paga tu 10%. Y los acreedores vienen en segundo lugar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pero para hacer eso tenemos que dejar de pensar en lo que hay que pagar, qué es lo que tienes que dedicar para la compra de comida, etc. No le estoy diciendo a nadie lo que tiene que pensar. Les estoy preguntando qué es lo que piensan. Porque estamos en los momentos finales de la historia de esta tierra. Y la líder o el líder no sabe a dónde vamos. Porque Dios nos está comunicando. Es un principio bíblico, creo yo. Yo voy a decir algo y espero no escandalizar a nadie. No me voy a escandalizar. Alors, mon expérience. Quand j'étais à l'église adventiste, nos pasteurs n'obligeaient presque à donner la dîme. Cuando iba a la iglesia adventista del séptimo día, nuestro pastor nos obligaba a pagar el diezmo. Nos imponían dar el diezmo. A pesar de nuestro problema y las ideas preconcebidas de nuestro pastor, pagábamos nuestro diezmo. Pero desde que estoy en este movimiento, me sorprendió que nuestros líderes aquí en el movimiento es muy raro que nos digan que tenemos que pagar el diezmo. Ahora bien, llegamos a tener algún par de reuniones sobre la necesidad
de pagar diezmos, pero fueron muy Alors poquitas. moi, je pense que le fait qu'il n'y a pas cette pression de payer la dîme, So I think Entonces, that because creo there is no pressure to que pay como no hay presión para pagar el diezmo, pour la pression, hein, does it mean that I'm favorable to the I'm not in favor for pressure. entonces no estoy a favor de la presión, l'élément ne voit peut-être pas cette nécessité So pero creo de payer la dîme. so I think that the member do Creo not see the necessity que to pay tithes. las personas no ven la necesidad de pagar el diezmo por eso, As you said, we are in the lifetime event. y como dijiste, estamos en el tiempo Donner la dîme. Donc il fait que As nobody is telling us you have to pay tax, you have to pay tax, so we don't pay tax. alors pour certains, como nadie nos está diciendo tienes que pagar impuestos, no pagamos impuestos. Así que quizás para algunos de nosotros Some of us, it could be, laxism, is it? Laxism? pudiese ser algo que esté relacionado con la flexibilidad, tal vez. I don't know if people were shocked by what you said. Bueno, no sé si la gente se escandaliza por lo que acabas de decir, You spoke honestly from your heart, pero yo creo que hablaste honestamente desde tu corazón. and I think you said some true things about, particularly about Adventism. Y creo que dijiste algunas cosas ciertas, particularmente sobre el adventismo. Why do you think ¿Por qué crees tú leadership of this movement que el liderazgo de este movimiento don't speak about tithe more often? no habla más a menudo de los diezmos? What do you think the reason is? ¿Cuál crees tú que sea la razón? la raison selon moi, déjà, je crois que ça doit être une évidence chez nous, une question de foi, de payer notre dîme. So I think, Creo the que reason la is because razón it's, es porque an debería evidence and a faith, de ser una a evidencia question of faith to pay our y una cuestión de fe pagar nuestro diezmo. Donner la dîme car il n'y a pas de pression sur nous. and Y it is obvious and it should es be algo obvio y debería a help that we have no pressure de and, ser una ayuda el no tener ninguna presión, y la consecuencia debería ser pagar el diezmo porque no hay presión. Either the leaders are scared Entonces, o bien los líderes tienen miedo de pedirte plata, or they're lazy o son perezosas o perezosos, o to cultivate quieren atmosphere or a culture of maturity. o quieren cultivar una atmósfera o una cultura de madurez. Y creo para mí que tú respondiste la tercera. Ok. ¿Alguien más por acá? ¿Alguien más estaba hablando por aquí? ¿Tienes algún comentario por hacer? Bien, je vais dire que, comme Malachi disait, donc vous me trompez. Et Dieu disait, en quoi vous me trompez dans les dîmes et les offrandes? Il est dit de mettre Dieu à l'épreuve. Malachi 3. Okay, il dit quoi? Donc le verset disait que Dieu disait, vous me trompez. Il disait, en quoi vous me trompez dans les dîmes et les offrandes? Okay. So he said he was quoting Malachi 3:10 that God said. Bueno, estaba citando a Malaquías 3, donde Dios dice que me están robando, y la gente le pregunta ¿en qué? Y Dios dice en diezmos y ofrendas. And there is a verse, Y hay Bible verse un that versículo bíblico que dice, ben oui, mettez-moi à l'épreuve, je sais pas. Put me to the test. probadme en esto, Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. And you will y see if I veréis don't si open no os abriré las ventanas de los cielos. Donc pour moi, la dîme, c'est un sujet de foi. So for me, Así que tithing para is mí a el matter diezmo of, es un tema de it's a fe. matter of faith. Et si on a cette foi,
on met Dieu à l'épreuve. Donc, on va commencer en premier à rendre à Dieu la dîme. And we have to put Y tenemos que God into poner the test and a Dios give him a back prueba the tithe. y devolverle el diezmo. When in that promise God says, I'll open the windows, Cuando en esa promesa que Dios dice que va a abrir las ventanas de los cielos and I'll pour something out on you, y voy a derramar algo sobre ti, what do you think that God's going to give to you? ¿qué es lo que tú crees que Dios te va a dar? What is that promise He says, I'll give it to you? ¿Qué es esa promesa donde Dios dice, te daré? Dieu pourvoit à nos besoins. God will provide to our needs. Dios proveerá nuestras necesidades. So, Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. so he said to not worry, he will provide to my needs. Dios dice que no me preocupe porque Dios va a proveer mis necesidades y yo confío en Dios. Anyone else? Ok, ¿Alguien quelqu'un más? d'autre? Tout, ouais, c'est ce que je voulais dire. What I wanted to say. Lo que quisiera decir, On vit à la fin de temps. On dit quoi? À la fin de temps. So we live at the end of vivimos en el fin del mundo, On voit les événements. we see the event, vemos un evento, we have all the messages, tenemos los mensajes and we refuse to pay. y aún así Il y a quelque rehusamos pagar. So there is something that is clear. c'est un manque Así que hay algo que está claro. It's a lack of faith and trust. Hay un tema de falta de fe y de confianza. dans le monde. Eh bien, ce sera pour toujours. And we think that Y if we pensamos que invest si in the world, invertimos en el mundo será para siempre. Pas que c'est pour très peu de temps. but we don't Pero think nunca that se nos ocurre que será por un corto periodo de tiempo. Les choses de ce monde. the time of this El world tiempo en will be este for- mundo será por un corto periodo de tiempo. Ceux qui ne payent pas, Así que tengo un consejo para aquellas personas que no pagan y es que tengan fe, and que to, pongan a prueba a Dios try God, et on verra comment Dieu va agir. and we will y see how veremos God will, cómo Dios va a actuar por esas personas. C'est une idée, mais je ne suis pas dans le cœur des gens. It's an idea Es that una I idea have que not tengo, in the pero heart no of the estoy en el corazón de las personas. EVE, on était l'association LVS. So before, Antes de being, ser Eve, our If, name was, LVS. el nombre del ministerio era LBS Des litiges et l'un des dirigeants a senti qu'il était intéressé par l'argent. y Il y a un écho. Et l'un des dirigeants, il y avait le sentiment qu'il était intéressé par l'argent. And for one of the Y leaders, uno de los líderes teníamos esta sensación de que estaba interesada o interesado en el dinero members ask a lot of questions. y los miembros hacían muchas preguntas, De se dire, voilà, n'ont pas peur de se dire, on va donner de l'argent. Et derrière, ben, ça peut être mal utilisé. así que quizá la gente tiene miedo de dar su dinero y que este dinero no se utilice de forma correcta. Correctly. Et donc, voilà, mon avis à moi, c'était, je paye ma dîme. Et ce qui est fait derrière, c'est Así que So for me, I Así pay que my en mi tax, caso what, yo pago the mi way diezmo the money is, y que la forma God is in charge. en que usen el dinero no importa porque Dios está a But we cargo. see in the context of the economic crisis, Pero tal vez en el contexto de crisis económica la gente tiende a pensar diferente. As best as I am able to, Haré todo lo mejor que yo pueda. I will try
Voy a hacer lo mejor que pueda, porque ha sido un día muy largo. I have a pretty good feel of all of the ministries across the world. Yo tengo una idea muy buena del por qué todos los ministerios alrededor del mundo, Both their finances and the people, tanto como sus finanzas como las personas, there have been incidents in the past han habido incidentes en el pasado where people have taken money, donde las personas se ha llevado dinero discovered, y luego fueron descubiertas, they were disciplined, fueron disciplinadas and in most cases y en la mayoría de los casos they returned the money. devolvieron el dinero. I can't say it's zero. No puedo decir que sea cero, There is very little theft that happens in our movement. pero ha ocurrido muy poquito robo Actually speaking, en el movimiento, financieramente hablando. really clean and trustworthy. Somos bastante limpias y limpios y confiables. Many ministries have their finances audited by outside agencies. Muchos ministerios tienen sus finanzas auditadas por agencias externas. Their records are submitted to the government. Sus registros se presentan al gobierno. We're not perfect. No somos perfectas ni Best as perfectos, we can as weak humans. pero lo mejor que podemos como humanos débiles, tengo confianza Theft going on in our movement. de que hay muy poco robo ocurriendo en nuestro movimiento. It is happening. Y si está sucediendo, It gets discovered quickly. normalmente se descubre bastante rápido. Y al final tomamos cartas en el asunto. Así que yo creo que es importante que menciones eso, Because I want to assure people porque quiero asegurarle a la gente that this is not a corrupt movement. que esto no es un movimiento corrupto, Leaders aren't taking money. que los líderes no están tomando plata o abusando del sistema. Everyone that comes to my mind, I know to be faithful and true to the work. Todos los que se me vienen o las que se me vienen a la mente sé que son fieles y, Ones that are doing something corrupt. y hacen un trabajo honesto, y aquellas personas que están haciendo algo corrupto, lo cual es muy raro, se atrapa. Se atrapan esas personas. Gracias por ese punto porque es muy importante. Entonces, ¿nos quedan 7 minutos o ya podemos cerrar? Díganme. If we have no other questions, I'll Si no, bring our thoughts together. entonces, si no hay más preguntas, voy entonces a resumir los pensamientos. What the secret of success is. Queríamos entender cuál es el éxito, cuál es el secreto del éxito, 4 areas: y hablábamos de 4 áreas: methodology, metodología, we'll call them camp meetings, vamos a decir reuniones campales, organization, la necesidad de una organización supporting this organization. y la necesidad de apoyar a esa organización. If you're wealthy, Si eres rico o rica, you support it in principle. la apoyas en principio. If you're poor, Si eres pobre, many people are, mucha gente lo es. it's a sacrifice. Everybody understands that. We looked at each one of those elements. Es un sacrificio. I just want to make a couple of comments. Todas las personas entienden eso. Number 2, holy convocations. Solamente quería hacer un punto. Punto 2. Santa convocación. The ministry here is meeting in person. Estoy realmente feliz de que el ministerio aquí se esté reuniendo en persona, At a local camp meeting like this, bien sea en una reunión campal como esta, as much as possible, week by week on Sabbath. tanto como sea posible, semana a semana en sábado. Across the world, Vimos alrededor del mundo, 19 came, cuando llegó el COVID-19, it disrupted
básicamente interrumpió el andar del mundo y aún estaríamos sufriendo por eso, y este movimiento ha sufrido por eso, pero también hemos sido bendecidas por ello. Y cuando se trata de metodología, parte de todo esto es qué enseñar y quién enseña. Abordamos este tema y dijimos de que todos deberían de estar enseñando, sea cual sea tu capacidad o sea cual sea tu nivel. No juzgamos a las personas por sus habilidades. Nosotros, no digo de forma literal, pero si llegásemos a juzgar a las personas, sería más bien por su disposición a servir. Y todos pueden y deberían de enseñar. Cuando se trata de qué debería de enseñar, la gente se les ocurre ideas muy diferentes. Entonces, si fueras a primeros escritos y fueses en el inglés a la página 50 y a la página 63, y lo mirases, comienza en esas páginas y continúa por un par de páginas más. Ellen White habla sobre este tema, de qué es lo que deberíamos de estar estudiando y qué es lo que deberíamos de estar enseñando. Ahora, lo que se requiere de nosotros es darle al rebaño la verdad presente. Y de eso es lo que ella habla aquí, de las necesidades del rebaño. Y ella le llama verdad presente. Y ella explica en su lenguaje cuáles son los temas que componen esa verdad presente. Y diría yo que es útil y hasta importante que en una comunidad como la suya se reúna un sábado como estudio e intente llegar a una comprensión de cómo traducimos el lenguaje de Ellen White a nuestra propia dispensación, porque ella les sugeriría los siguientes temas. El santuario. ¿Qué significa eso para ti hoy en día? Para ti. Entonces está el sistema del santuario, especialmente conectado con el tema de los 2300 días. Y que todos saben que ese sería el día de la expiación, los mandamientos de Dios, y uno que la gente encuentra bastante problemático, la fe de Jesús. Ahora, la razón por la cual ella se enfoca tanto en esos temas los cuales recomiendo que la gente investigue para ver qué significan al día de hoy, al presente, porque ella dice que estos temas están calculados para explicar el pasado. Y cuando ella se refiere al pasado, se refiere al nacimiento del movimiento. Y cuando hablamos del nacimiento del movimiento, consiste de este tema que está aquí, de los grandes movimientos religiosos. Esos movimientos nacieron o se crearon al centrarse en estos temas. Ella dijo que estos son los principales temas en los que deberíamos de centrar nuestra atención. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Que antes de poder hacer eso,
necesitaríamos contextualizar qué es lo que significan esas cosas. The Day of Atonement, 2300 días, el día de la expiación, sanctuary, el santuario, commandments of God, mandamientos de Dios faith in Jesus. y la fe de Jesús. Once we understand what they mean to us today, Y una today's vez language, Y una vez que hayamos entendido lo que significa eso para nosotros hoy en día en el lenguaje de hoy, in today's context, en el contexto de hoy, then I would suggest we would know what we should be teaching. entonces sugeriría que sabríamos qué deberíamos estar enseñando. Happy Sabbath to everybody. Ahora, feliz sábado a todos. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Holy God, we thank you Santo Dios, te agradecemos that we have the privilege of coming into unity, de tener ese privilegio de llegar a la unidad, not just with one another. no solo el uno con el otro, You have shown us is relatively easy. lo cual nos has mostrado que es relativamente fácil. Our great work Nuestra gran obra is to understand you, es entenderte a ti, to understand your nature, entender tu naturaleza, that we might come into unity with you. para que podamos llegar a la unidad contigo. As we do that, Y mientras hacemos esa obra, we will understand our own humanity, entenderemos nuestra propia humanidad, because you told us porque nos has dicho we were created in your image. que fuimos creados a tu imagen We better y understand creadas a tu imagen. Cuando te entendamos mejor to understand ourselves, y nos entendamos mejor a nosotros the mismos result will be that we will come closer together. y mismas, el resultado será que nos acerquemos más unos con otros. We thank you for this privilege, Te agradecemos por este privilegio this promise. y por esta promesa. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.